como les decía, muchas gracias. Mi nombre es Luis Daniel Ávila. Me encuentro en estos momentos acá en la ENES Mérida. Y básicamente mi plática tiene más el tenor de una especie de reflexión de cuáles son las principales amenazas que hoy en día enfrentan las comunidades de vertebrados terrestres en su conjunto acá en la península de Yucatán. Para esto, básicamente vamos a tratar de traer a colación un poco el escenario específico de la península, así como algunos de los resultados que hemos obtenido en investigaciones realizadas en ecosistemas similares y un poco la discusión teórica que se viene dando hasta el momento para tratar de entender este tipo de impacto. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Básicamente, algo con lo cual quisiera comenzar resaltando es que estamos hablando de un grupo de organismos que juega un papel importantísimo en el funcionamiento de los ecosistemas. Muchas veces nos preocupamos, en la mayoría de los casos, porque podemos cuantificarlo y en algunos casos podemos evaluarlo con mayor facilidad en los procesos de deforestación. Pero lo cierto es que aunado a este proceso de deforestación también están ocurriendo procesos de defaunación que ponen en jaque procesos ecosistémicos muy importantes y que en sí mismos pues garantizan desde la resiliencia del ecosistema hasta los propios servicios ecosistémicos que nosotros tenemos de este tipo de sistemas. Estamos hablando de procesos ecológicos tan importantes como la polinización, la dispersión de semillas, que forman parte de un importantísimo papel importante en el eslabón en la cadena trófica, participan en el control de diferentes poblaciones, tanto de vertebrados como de vertebrados mismos, participan en el reciclaje y translocación de nutrientes y son promotores importantísimos de la regeneración natural. De hecho, podemos ver todo un gradiente de que su papel relativo en este proceso de regeneración, dado por la dispersión de semillas, pues intensifica hacia los ecosistemas tropicales, que son los que precisamente pues predominan aquí en la península de Yucatán. La siguiente, por favor. Aunado a esto y además del valor, por decirlo de alguna manera, utilitario, la conservación de las comunidades de vertebrados terrestres recae sobre todo en una responsabilidad social que tenemos, pues de preservar ese capital natural y las especies propias de nuestro país. Entonces, más allá de tener que justificar el por qué son importantes, que sí lo son y mucho para tanto para las poblaciones humanas como para los ecosistemas naturales en sí mismos, pues también su conservación acarrea una responsabilidad social de la cual no podemos abstraernos en ningún sentido. La siguiente, por favor. Quisiera como muy brevemente y como abuelo de pájaro resaltar que México, y creo que todos los que participamos en el foro estamos muy conscientes de ellos, de que ocupa uno de los primeros lugares en términos de biodiversidad a nivel global, estando incluido entre los 10 países. Hay muchos de los grupos de vertebrados terrestres para los cuales México, de hecho, lleva la punta en términos del número de especies que se han descrito en el país, y basta la pena echar un vistazo a lo que sucede en el caso de los anfibios, reptiles y mamíferos en particular, para los cuales México incluso es considerado como de los 5 países más diversos a nivel planeta, ¿no? La siguiente, porfa. En el caso específico de la península de Yucatán tiene ciertas peculiaridades, como que hay más homogeneidad ambiental comparado con otras zonas del país. El recambio de especies a lo largo de la península no es tan acentuado como pudiera darse en otras zonas del país. No obstante, no es despreciable y es importante la diversidad de organismos, algunos de ellos, vale la pena resaltar, endémicos, que se presentan en la península de Yucatán. Podemos considerar a Yucatán como un nivel de endemismo moderado y que tiene un conjunto de especies, digo, de alto valor en términos de conservación, ¿no? Entonces, ahí, incluso en esa diapositiva, estoy mostrando el lugar en términos del ranking de los estados que ocupan tanto Campeche como Quintana Roo, como la península de Yucatán en términos del número de especies. La siguiente, por favor. No obstante, si nosotros echamos un vistazo a la situación actual, contemporánea, que tiene la península de Yucatán, hay diferentes condiciones que están amenazando la viabilidad de las poblaciones y con ellos de los procesos ecológicos en los que participan. Y específicamente en este momento que vamos a estar platicando, voy a estar discutiendo un poquito acerca del cambio de uso de suelo, haciéndome con referencia con mayor peso a la defaunación, al desarrollo de la infraestructura vial, que hoy en día tiene mucho peso en la región por este gran proyecto que se quiere pues llevar a cabo o se está llevando a cabo, así como hacer un paréntesis y llamar
acerca de otros procesos no menos importantes y que a veces están un poco eclipsados o salen menos a la luz, como es el caso del tráfico ilegal de fauna. La siguiente, por favor. En el caso de los cambios de cobertura, aunque como bien decía Meyer, hubo un momento en que se desaceleró un poco esta pérdida de cobertura, si echamos un vistazo a lo que está sucediendo actualmente, podemos ver que todo apunta a una creciente presión de deforestación a nivel de toda la península. Vamos desde el establecimiento de esta agricultura intensiva que encontramos en el estado de Campeche, muy ligada a la producción de soya y de maíz, hasta las presiones que están ocurriendo en Tizimín, alrededor, por ejemplo, de la misma zona de Calakmul. En Tizimín, muy ligado a la ganadería, en la zona de Calakmul, muy ligada, por ejemplo, al establecimiento de esta agricultura mecanizada que va de la mano incluso de la llegada de otros grupos poblacionales, como el caso de los menonitas, y hoy por hoy hemos visto que en un lapso de 5 años, pues la cantidad de bosque que ha sido removido y el tipo de agricultura que se está estableciendo en la zona, pues es pues bastante agresiva con el entorno. Otro punto importante que llama mucho la atención y está en los periódicos tiene que ver con el incremento de los incendios, de la frecuencia de incendios que se están dando, y en algunos casos pues son incendios que se están siendo provocados para precisamente incentivar el cambio de uso del suelo. Entonces, hay una presión muy grande desde la expansión de la mancha urbana. Aquí muestro una foto de la ciudad de Mérida, que es un caso enigmático en ese sentido. En un lapso de 15 años podemos observar básicamente ese crecimiento poblacional tan grande que ha tenido en los últimos 15 años, pero también, como mencionaba, lo podemos ver de manera general con la expansión de la actividad turística, la ganadería, la agricultura mecanizada o extensiva, y así como otras actividades. La siguiente, por favor. Todo ello trae como consecuencia esta evolución que tenemos en los paisajes antrópicos y que más o menos todos conocemos, que muchas veces ese continuo de vegetación pues, se ve reemplazado cada vez por un conjunto de fragmentos que van disminuyendo en tamaño, aumentando en distancia, y esto que nosotros conocemos como efecto de borde, que es el cambio de condiciones ambientales dados por esos bordes ficticios que van ocurriendo en el paisaje, pues se van acentuando, y todo ello se ha visto que tiene un efecto preponderantemente negativo si lo vemos en términos generales, y voy a regresar un poquito a este punto posteriormente sobre la fauna. Por ejemplo, acaba de ser publicado un documento por Greenpeace acerca del impacto que están teniendo las granjas porcícolas en la región de Yucatán. Si echamos un vistazo al mapa que se está publicando en ese sentido, vemos que no hay información para la mayor cantidad de granjas agrícolas. No se sabe exactamente cómo están operando o el tipo de impacto que están ocasionando. Se identificaron más de 40 granjas porcinas ubicadas en zonas que están destinadas en alguna medida a la conservación. También se han parado, ha habido conflictos muy ligados al desarrollo de los parques de energía solar, o los parques eólicos también. Todo ello sabemos también que tiene un impacto sobre la fauna, causa una gran mortalidad, aparte del cambio de uso de suelo que está asociado, y pues el desarrollo de esta agricultura, mucho sobre todo la soya, la ganadería y la parte porcina. Entonces, esto está trayendo como consecuencia cambios en los atributos, en la composición, en la configuración a diferentes escalas espaciales del hábitat, que va desde el cambio en la complejidad estructural de la vegetación hasta cambios en la composición, los tipos de cobertura y en el arreglo espacial que estos tienen en los paisajes antrópicos que se van conformando como parte de esta actividad. La siguiente, por favor. No obstante, hay que tomar con cautela porque han salido algunos artículos en ciertos foros científicos que han hablado que el efecto de la fragmentación per se, aún después de haberse acumulado mucho conocimiento, es como una especie de efecto zombie, y que entonces realmente no está impactando del todo a las comunidades de organismos de manera general, y que en la mayor parte se hacen estudios correlativos y lo que concluyen es que pueden verse como beneficiados por esta heterogeneidad. No obstante, regresando un poquito a la historia natural de los sistemas, regresando un poco a todo el cuerpo de conocimiento que se ha venido acumulando en términos de estudios de escenarios de la fragmentación, yo creo que la mayor parte de la evidencia empírica necesariamente apunta a un efecto nocivo que pueden tener estos procesos de fragmentación y este reemplazo de los grandes continuos de la vegetación por sistemas muy fragmentados, muy depauperados,
y la interpretación del impacto que esto puede tener de los ecosistemas tiene que ir de la mano necesariamente con un profundo análisis de la historia natural de estos ecosistemas que estamos naturando. Entonces, yo aprovecharía el foro para hacer un llamado también a tomar con cautela la adopción de recetas tipo panacea que se pueden estar promulgando en algún momento como receta única e infalible como esquema de conservación. Entonces, como analizar con mucho más detalle las implicaciones en términos de los resultados en términos de la historia natural. La siguiente, por favor. En ese sentido, pues vemos y hago un paréntesis a lo que está sucediendo con este desarrollo de red vial y ya sabemos por estudios que se han realizado que el incentivar las redes viales en determinado momento, el aumentar la densidad poblacional, el aumentar la capacidad de poder entrar a zonas que anteriormente estaban mucho más inaccesibles a las personas, pues va creando esta especie de colonización o deforestación que muchas veces se da en patrón de espina de pescado y que termina y es un efecto que incluso va teniendo una repercusión desde el punto exponencial en términos de pérdida de la cobertura vegetal y además en términos de la defaunación. Entonces, es muy importante llamar a colación esto. Sabemos también, y hay todo un cuerpo teórico que nos permite entender, la siguiente, por favor, el impacto que pueden tener las redes viales, que es disímil en dependencia del tipo de sistema de que se trate, de los flujos imperantes, ya sea de agua, de viento, que prevalezcan en la región, del tipo de especie que prevalezca en la región en particular. Entonces, incluso pueden tener desde causar una gran mortalidad directamente por el atropellamiento o atraer, como ocurre con anfibios y reptiles, muchas veces hacia la zona de carretera, lo cual trae como consecuencia su muerte, o en algunos casos constituir barreras, barreras que constituyen un filtro o discontinúan, pierden la continuidad del hábitat y el movimiento de las especies a nivel regional. La siguiente, por favor. En ese sentido, y ante todos estos escenarios, se ha visto y crecientemente se ha identificado que hay un grupo de especies que pudiera verse beneficiada, en algunos casos tienen ciertas características desde el punto de vista funcional, morfológico, son especies de pequeño tamaño corporal, con grandes tamaños poblacionales, generalistas de requerimientos ecológicos poco especializados, en algunos casos va de la mano, con distribuciones más amplias y gran habilidad competitiva a veces con las especies invasivas. Esas son las especies que tienden a predominar en estos sistemas alterados, como es el caso de algunas especies de ratones. No necesariamente quiere decir que a todas las especies de ratones les va bien en los ambientes fragmentados. Y por otra parte, pues tenemos todo un conjunto de especies que muchas veces se ve vulnerada, es decir, las poblaciones incluso llegan a extinguirse a nivel regional como consecuencia de eso. Son especies que se caracterizan por un gran tamaño, pequeño tamaño poblacional, requerimientos ecológicos muy especializados, distribución restringida y muchas veces con poca capacidad competitiva frente a esas especies invasoras o que llegan a estos ecosistemas como consecuencia de la mano de la actividad humana. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido y ante la pérdida, estos cambios en la configuración, en la composición del paisaje, se ha detectado respuestas en la fauna a diferentes niveles de integración y de diferente índole, que van desde los cambios en el estado fisiológico y en los patrones conductuales hasta los cambios en la distribución y abundancia de las especies, pérdida en las poblaciones e incluso llegando a la extinción de las especies, cambios en las diferentes dimensiones de la diversidad biológica, como mencionaba Carlos, no solamente en qué especie están, sino cómo funcionan y cuántos linajes evolutivos yo puedo tener representado a nivel regional, cambios en las maneras en que interaccionan las especies como consecuencia en la prevalencia de los patógenos, y todo ello en su conjunto pues trae como consecuencia afectación de esos procesos claves para el mantenimiento de los ecosistemas con los cuales comencé mi plática. La siguiente, por favor. Entonces, de hecho, aquí muestro simplemente para ilustrar el resultado que tuvimos en un estudio reciente, donde incluso esa pérdida de la cobertura, esa pérdida de la conectividad y de la cobertura de la vegetación original, pues trajo como consecuencia o estuvo estrechamente correlacionado a cambios en el grado de especialización de las redes de interacciones de moscas gestoparásitas con los murciélagos, incluso promoviendo, nosotros hipotetizamos, frente a esta especie de crowding, species crowding o acumulación de especies en esos pocos lugares disponibles, pues el traspaso de patógenos entre especies que pudieran estar relacionadas. La siguiente, por favor.
Entonces, todo esto, yo creo que a esto hay que agregarle un sazón que muchas veces no se trae a colación. De hecho, si uno hace una revisión de manera general, la literatura al respecto en México todavía es escasa. Este es el primer libro, básicamente, que trata de hacer una compilación, además de artículos aislados que uno puede encontrar en el momento. Pero el tráfico de fauna es un punto que está afectando fuertemente a la fauna en México. Yo creo que eso gana mucha relevancia en términos de esta pandemia que estamos viviendo, que va muy de la mano, o en muchos casos puede surgir como consecuencia de una mala manipulación o manejo de la fauna silvestre. Creo que es importante resaltar que el estado de Quintana Roo y Yucatán están entre los 6-7 estados con mayor reporte de tráfico ilegal de fauna, y habría que pensar el impacto que pudiera tener promover de manera masiva el turismo y la comunicación y las redes viales hacia la península sin tener en cuenta medidas de control para minimizar. Básicamente, Cancún ha sido históricamente una puerta muy importante a México, desde Europa, desde Estados Unidos, desde Sudamérica e incluso desde Asia. Hay conexiones que creo que no valen la pena perder de la mano con el continente asiático, que tiene mucha experiencia en el tráfico de fauna y que parece indicar que esas actividades están conectadas estrechamente con México. Entonces, básicamente quiero hacer un paréntesis en la importancia de tener en cuenta esto. Y todo esto, pues regresando otra vez como una especie de círculo, todo este escenario que estamos describiendo, pues finalmente afecta a esos procesos ecológicos de dispersión, de polinización, de reciclaje de nutrientes, de control de poblaciones, y con ello la capacidad de regeneración del sistema, que eso define algo muy importantísimo, que es la resiliencia misma de nuestros ecosistemas. Es la capacidad de nuestros propios ecosistemas de poderse recuperar una vez de que cambien las actividades e incluso de que nosotros implementemos ciertas estrategias de conservación. Entonces, pues básicamente iba un poquito a esta especie de reflexión. Agradezco mucho a todos por la invitación y es pensar un poco en pro de la conservación de la fauna y el impacto que puede tener.